El sol es un recurso muy abundante en gran parte de España. Podemos pensar que da igual dónde pongamos un parque fotovoltaico, pero no solo tenemos que tener sol y cumplir ciertas condiciones ambientales, sino que hay infinidad de factores que hay que tener en cuenta para determinar si un sitio es óptimo o no para poner un parque fotovoltaico. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 133 del martes 22 de marzo de 2022, hablamos sobre, y ya me la he vuelto a liar, ¿no? No hemos quedado que la semana pasada hablamos de agrovoltaica y que era un tema muy fácil para ponerlo aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo creo que va a estar más complicado de definir, así que si quieres, luego más adelante lo decimos. Es tema, para el que nos está escuchando y que nos siga escuchando, fotovoltaica desde la empresa, algo así. Vamos a hablar de esos temas, más o menos, ¿vale? Ahora ya veréis un poco de lo que vamos a hablar. Pero es más complicado de definir que la semana pasada, ¿no? Bueno, pero antes de entrar al tema, ¿qué tal tu semana? Y ojo spoiler, estamos grabando con 15 días de antelación. O sea, no. ¿Qué planeas que vas a haber hecho los días antes? Vamos a ver, los días antes no lo sé. Pero esa misma semana se supone que va a ser el Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en Cáceres. Y espero poder ir. Y además, ese fin de semana también es la geoquedada de Geocastaway, de geólogos, en Toledo. Y también espero poder ir. Así que espero ya os contaré si he sido capaz. ¿Y tú qué has hecho o vas a hacer esa semana? Bueno, no lo sé. Porque últimamente estamos con bastantes presupuestos, bastantes cositas así. Entonces, yo espero poder decir que hemos terminado algunas webs de las que tenemos arrancadas y algunos de los proyectos que hemos lanzado presupuestos que hayamos empezado a trabajar con ellos. Pero no lo sé. Es que estamos grabando. La semana pasada dijiste que ibas a decir una web que habíamos terminado. Pero voy a esperarme porque no está terminada. No es que no lo sé. Todavía. Espero que esté, pero no lo sé. Venga, vale, anda. Pues tira la sintonía y preséntanos al invitado. Venga, voy. Pues hoy tenemos con nosotros a Xavier Cugat, que es ingeniero técnico en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y que ha pasado por, ojo, Tesla o La Luz y ahora es Senior Project Manager en Qcells. O sea que tenemos una persona que ha pasado ya por empresas, bueno, importantes. Interesantes. ¿No? Interesantes. Muy buenas, importantes. Xavier. Muy buenas, Xavier, ¿qué tal? Buenas, muy bien, encantado de estar con vosotros. La presentación, bien. ¿Quieres referirnos algo de alguna de esas empresas? Bueno, todas han sido empresas muy interesantes donde he aprendido bastante. Por ejemplo, en Tesla habían unos profesionales muy cañeros y la verdad que aprendí mucho. Lo mejor en una empresa pues es tener compañeros de los que puedas aprender un montón. Entonces, yo suelo decir que una empresa es interesante mientras aprendes en ella, ¿no? Entonces, pues en todas ellas he aprendido bastante, la verdad. Tiene que haber sido bien chulo, sí. Sí. Bueno, la pregunta que le hago a todos los invitados, Xavier. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, yo la verdad siempre he sido bastante friki de temas del espacio y esto me viene desde pequeño. Y yo de pequeño quería ser científico de astronomía. Yo esto lo tenía clarísimo, que me quería dedicar a todos los temas del espacio, ¿no? Y bueno, como afición lo sigo siguiendo. ¿Cómo terminé aquí? Pues bueno, una serie de casualidades de la vida que primero empecé con FP Electrónica, luego la ingeniería y pues también por casualidad, medio buscada, medio no, empecé en renovables en el año 99, que era muy incipiente en aquel momento, en eólica. Jolín, pues sí. Sí, entonces
pues tuve suerte, me metí en este sector, me enamoré del sector y pues que no me he querido ir ni con agua hirviendo, ni cuando hubo la crisis de renovables, que me tuve que ir a vivir fuera. Estuve en Chile, en México, en Reino Unido, pero vamos, que no quería abandonar el tema de las renovables. A veces, pues es un poco casualidades, ¿no? O lo buscas o te encuentran, pero siempre encuentras el camino. Qué bueno, qué bueno. A mí te digo que lo siento que esto no sea coffee break, pero bueno, es Ya, actualidad de empleo ambiental que vamos a hacer. sí, sí. Oye, y otra pregunta que hago últimamente es, claro, vamos a ver, en toda la trayectoria profesional todos hemos hecho formaciones de todo tipo, ¿vale? Algunas súper chorras, algunas súper alejadas de absolutamente de lo que estábamos en ese momento estudiando o trabajando. Pero alguna formación que tú te acuerdes y digas, es que esta formación fue, yo no sé cómo me apunté a eso, pero resulta que me ha servido, que me ha funcionado, que yo no sabía, pero aquello de, yo qué sé, de hacer Ikigai, resulta que sí, que tiene un Sí, objetivo. tengo un recuerdo muy especial de una formación que esto es una de las mejores cosas que me llevé de mi época en Holaluz. Me pagaron una formación de oratoria que iban pagando Qué guapo. a un grupito pequeño de personas que eran 2 días encerrado con un coach. A mí cuando me enviaron a este coach dije, "Buah, el típico rollo coach, no sé qué". Encima hizo una entrada triunfal en plan muy coach todo. Y terminé que aprendí un montón, ¿no? O sea, desde cómo hacer una presentación de PowerPoint que motivara mogollón a la gente, cómo no hacer las típicas presentaciones de puntos, sino explicar cosas que realmente enganchen a la gente y esto. Y terminé ultra motivado. O sea, entré con pensamiento totalmente negativo y al final de 48 horas estaba diciendo, esto me ha servido pero a tope, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una de las cosas que me llevé, porque esto ya me lo llevé yo. Sí, sí. Oye, ¿no? Cuando tú pones ofertas de empleo en trabajamediambiente.com, ¿te suena haber puesto que busquen gente con eso, que tenga estabilidad, que comunique bien? Joder, pues me llama muchísimo la atención, porque todo el mundo, en muchísimos trabajos se hacen presentaciones a políticos, no divulgativas, sino a políticos, a gente a la que le tienes que vender un proyecto. Hostias, y nadie busca esos perfiles que tengan eso, ¿no? A ver, Sí. esta skill que dice Xavier de comunicación, no la veo, no es normal que la vea, solamente en los perfiles de educación ambiental, comunicación ambiental, de ese tipo. Y la verdad es que tiene razón que quizás igual debería pedirse un poco más, ¿eh? Bueno, la verdad es que todos usamos la Por comunicación eso, por eso. en el día a día. Entonces me parece que es fundamental que todo el mundo tenga una cierta formación de cómo comunicar. Al final se trata de hacer llegar exactamente el mensaje que quieres hacer llegar y que a la gente le resulte atractivo el mensaje. Yo creo que son simplemente estas dos cosas, ¿no? Y es básico para cualquier trabajo. Muy de acuerdo. Pues Totalmente. bueno, ¿Vamos al tema? Vamos al tema. Venga, vamos allá. Enoch, si me pongo a mirar para atrás, veo un montón de secciones de Geinova hablando de temas relacionados con la energía fotovoltaica. Hemos tenido a Álvaro Peñarrubia hablándonos de cómo conectarnos a la red, pequeñas instalaciones. Hemos tenido la semana pasada agrovoltaica. Hemos tenido temas estratégicos con Joan Groizar, con Pedro Fresco. O sea, hemos tenido un montón de temas. Pero yo creo que el tema de tener a alguien de la empresa que sabe cómo funciona el pedir un proyecto de fotovoltaica, todos los trámites que hay que dar, yo no creo que no lo hayamos tenido nunca en el programa, en 130 y tantos. O sea, hemos tratado toda la periferia y no hemos tratado también impactos ambientales, evidentemente, en un montón de programas de impactos ambientales. Pero el core del negocio es quién produce electricidad. Ese... No, bueno, eso no lo habíamos tocado. Un pelín la semana pasada de cuando hablamos de agrovoltaica, pero bueno, era un tema que queríamos tratar y ya coincidió, que hemos tratado estos dos temas muy, muy juntitos y para eso tenemos aquí a Xavier. Entonces, ostras, ¿por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos, Xavier? ¿Por dónde empezamos a implantar a pedir un huerto solar, lo que se llama huerto solar? ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿cómo se empieza? Bueno, primero hay que entender que esto normalmente desde fuera se tiene la visión de que es una empresa que hace el parque solar, ¿no? Pero en realidad hay varias empresas es raro que todo el trayecto, desde que se empieza la tramitación hasta que hay una empresa que es propietaria del parque solar, lo haga una sola empresa. Puede pasar en algún caso puntual, pero es lo más raro. Normalmente hay varios actores o varios tipos de empresas que funcionan. Hemos de entender que iniciar un proyecto desde cero, para empezar, es un riesgo. Cuando digo riesgo, significa que yo ponga un dinero para empezar a hacer los trámites de un parque solar y simplemente pues en algún momento falle y no se puede hacer el parque solar. Y esto, de hecho, pasa con mucha frecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay, dentro de estos tipos de actores, el primero sería el desarrollador, ¿vale? El desarrollador pues es la empresa que asume el riesgo de hacer las tramitaciones del proyecto, ¿no? Entonces, pues lo primero, cada uno tiene su estrategia de cómo hacerlo, pero obviamente para hacer una instalación fotovoltaica pues hay que tener más o menos, hay que conocer una zona donde quisieras tener unos terrenos, ver que hay línea de evacuación. No necesariamente tienes que tener en el momento cero un acuerdo con los propietarios de los terrenos, pero en algún momento lo tendrás que tener. Si inicias los trámites sin tener acuerdos con los propietarios de los terrenos, pues puedes tener más problemas a posteriori, ¿no? Esto ya depende un poco de las empresas. Normalmente se suele cerrar un acuerdo preliminar porque tú tampoco puedes firmar un acuerdo con los propietarios de los terrenos si no sabes si vas a conseguir todos los permisos, y realmente claro, esto no se sabe. Es como una carrera de fondo de vallas, ¿no? Y se trata de que no se caiga ninguna valla por el camino. Yo te puedo decir, tengo intención de iniciar esta carrera y de que no se caiga ninguna valla. Te firmo un precontrato, pero igual al final se me cae algo. Vosotros lo sabéis, por impacto ambiental, sí. Pues por ejemplo hay proyectos que se caen o hay proyectos que las condiciones que se les piden hacen que sean muy caros el proyecto y al final pues no salga rentable y pues aunque no ha sido un no en el impacto ambiental, a nivel económico, pues es un no y te tienes que retirar del proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos localizas los terrenos. Una vez localizados los terrenos, tienes que saber si hay posibilidad de evacuar la energía que vayas a generar relativamente cerca de la zona, ¿no? Esto también depende un poco del tamaño del proyecto. Si tú haces un proyecto muy pequeño, para que se justifique económicamente, pues si tienes que hacer una línea para conectar tu proyecto con el punto de enganche, que normalmente suele ser una subestación, pues no podrás hacer muchos metros o kilómetros, ¿no?, de línea. Si resulta que haces un proyecto más grande, pues al diluir el coste de la línea de transmisión en un proyecto que tiene un coste mucho mayor, pues te puedes permitir hacer líneas y subestaciones intermedias más grandes, ¿no? Entonces, una vez tienes localizado el punto de conexión, pues solicitas a Red Eléctrica. Normalmente, si ya son los proyectos estos un poquito grandecitos que vemos, los permisos de conexión, y una vez tienes que poner para todo esto, una vez te dan el OK, tú tienes que poner un aval. Eso te iba a decir, o sea, por ir ya recapitulando, o sea, lo primero, una empresa, que no tiene que ser la definitiva ni mucho menos, una empresa, la que sea, busca una zona. Entiendo que le dé bien, que le dé sol, pero bueno, que estamos claro, en España. Sí, o sea, sí. Busca una zona que le dé sol. A poder ser. A poder ser. Mira quiénes son los propietarios. O sea, esto es más o menos la forma de hacerlo, más o menos, ¿no? Mira quiénes son los propietarios y mira dónde está el punto de evacuación. Si el punto de evacuación está más o menos cerca y los cálculos, entre comillas, le pueden salir, habla con los propietarios y les firma, entre comillas, un precontrato o por lo menos busca la predisposición. Entonces, lo primero es seleccionar la zona, predisposición de los propietarios de esa zona y buscar el punto de evacuación de la energía. Y a partir de ahí es cuando empezaríamos a hacer trámites, ¿no?
Exacto. Bueno, también sería recomendable ver temas de impacto ambiental antes de hacerlo. Pues si resulta que tienes que hacer una línea de alta tensión, pasa por una zona protegida o todos estos temas, pues va a ser mucho más complicado y es mucho más fácil de que se te caiga el proyecto porque tengas problemas con el impacto ambiental. Entonces, pues lo más seguro es que no decidas asumir ese riesgo porque te parece un poco más grande. También quería hacer hincapié en que no es obligatorio inicialmente llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, pero en algún momento lo tendrás que hacer y es mejor que lo tengas atado desde el principio, ¿no? Me consta que hay gente que no lo hace, ¿vale? Yo no lo haría de esta manera, pero bueno, cada uno tiene su filosofía. Hay un momento en que hay que poner un aval, que es como €0,5 por cada vatio que vas a instalar, que puedes decir, bueno, €0,5 no es gran cosa, ¿no? Pero vamos, es que si tienes una planta de 50 megavatios, son 50.000 vatios, 50 millones de vatios. Y €0,5 son 25 millones de euros. Entonces, ya estamos hablando, ahí hay un riesgo. ¿Y qué significa este aval? Este aval significa que si tú terminas todos los trámites, o sea, tienes un plazo para ejecutar los trámites y ejecutar la instalación fotovoltaica. Si no, la comunidad autónoma o el ministerio, dependiendo de cómo sea el trámite, por ejemplo, las instalaciones de menos de 50 megavatios las tramita la comunidad autónoma. Las de más de 50 megavatios las tramita el Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, si tú no ejecutas la planta una vez depositado el aval, una vez pasado una serie de timings, vamos, como nunca me he dedicado al mundo de desarrollo, tampoco soy ultra experto en esto. O sea Sí, que pero tampoco. nos damos una idea. Entonces, si tú no cumples estos trámites y al final no ejecutas la instalación, entonces se ejecuta el aval pasado un plazo de tiempo. O se debería ejecutar el aval, porque ahora hay hay tal cantidad de proyectos fotovoltaicos que los trámites van muy lentos y no se están cumpliendo los plazos, lo que está provocando que el Estado esté diciendo, no, pues ahora doy una prórroga de tanto tiempo. Lo está haciendo de manera discrecional, porque es que la administración tampoco está cumpliendo los plazos. Entonces, no puedes exigir a los que están haciendo los trámites, decirles, no, como no has terminado los trámites, nos quedamos tu aval. Hombre, a ver, señora administración, que usted no me dice que no ha hecho los trámites, ¿no? Entonces, hecho esto, pues bueno, hay que pedir las autorizaciones administrativas. Primero se piden, para resumirlo un poquito, las autorizaciones administrativas, que tienes que pedir autorización administrativa, que la puedes pedir en conjunto separada por la planta fotovoltaica, por la línea de transmisión, por la línea de evacuación, si tienes que construir una subestación por la subestación, o lo puedes hacer junto, ¿no? Entonces, dentro de este trámite está el estudio de impacto ambiental. Pues bueno, el desarrollador tiene que presentar a la administración su opinión de cómo ve el impacto ambiental que es de la planta y qué medidas correctivas propone. Esto lo presenta la administración y la administración tiene 3 opciones, que sería la positiva, que es decirle, sí, tienes razón de todo. Con esto me vale. La negativa, que es que el Estado te diga directamente, no, ni hablar, aquí no se puede hacer, ¿vale? Y otra opción que es con correcciones, ¿no? Podríamos llamarle. Que es lo que decías antes, que puede ser que las correcciones cuesten tanto que no merezca la pena. Claro, efectivamente. Entonces, ya os digo que negativas hay unas cuantas, positivas, yo no conozco ninguna en la vida que haya sido positiva así directamente, en plan, me encanta lo que me dices, adelante. Normalmente la administración te dice, en base a lo que me has dicho, bien, pero además añádeme A, B, C, D y E, ¿no? Entonces, sí. Vale. Antes de que, porque en este punto justo del salto de la administración, aquí nos metemos ya, el tema de evaluación ya lleva la historia. Pero de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué plazos más o menos estamos manejando?
Porque claro, a lo mejor la gente no está teniendo en la cabeza de cuánto tiempo estamos hablando, todo este proceso que tú lo estás contando y muy sencillo, claro, o sea, vamos a ver. Porque es que has dicho la evaluación de impacto, pero es que la evaluación de impacto, según tenemos entendido, es que tiene que ser de un año. Otra cosa es que no se cumpla, pero ahí ya estamos cumpliendo un año. Eso, ¿cuánto plazo hay ahí? Desde que se inician los primeros trámites hasta que la planta está lista para ejecutar, pues actualmente estamos en plazos de 3 a 4 años. Esto justamente esto es una de las cosas que a mí me parece más crítica, que para hacer una instalación de energías renovables, pues normalmente como mucho vas a tardar un año en hacer la ejecución, es decir, desde que metes la primera máquina en el terreno hasta que está conectada, y tardemos entre 3 y 4 veces en hacer los trámites. Esto... Pero sí. estos trámites, te iba a preguntar yo, ¿estos trámites es porque hay algunos trámites que por narices son lentos? Por ejemplo, en teoría, la evaluación de impacto ambiental tiene que ser una evaluación de impacto ambiental de un año para cubrir todo el ciclo fenológico de especies y tal. Claro, yo entiendo que si tiene que hacer de un año, pues por lo menos tiene que pasar un año. Por narices. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de que se tardan 3, vamos a ponerle 3 años, 3, 4, desde que empiezan hasta que ponen la primera máquina allí, ¿es porque hay trámites como esta evaluación de impacto ambiental que tarden mucho tiempo, o es porque yo pido el proyecto, yo pido este trámite, me lo dan en 8 meses, pero que son 8 meses que no han servido para nada, o son porque es verdad que hay cosas que se tarda mucho en trabajarlas, como la evaluación de impacto ambiental, que es sobre un año, lo que se debería de tardar? Hay cosas que se tardan, como la evaluación de impacto ambiental, porque toca tardar, pero hay cosas que se quedan completamente paradas en la administración, sin ningún sentido, porque, o sea, es como si se quedaran en cajones. En un cajón y pasan meses sin que alguien abra el cajón. Y simplemente pues, porque la administración actualmente no tiene medios suficientes para hacer los trámites de todas las instalaciones. Además, hay cosas que se pueden hacer en paralelo y hay cosas que no se pueden hacer en paralelo. Por ejemplo, yo necesito una licencia de obras del ayuntamiento, pero no puedo solicitar la licencia de obras del ayuntamiento hasta que no tengo todas las autorizaciones de la comunidad autónoma o del Ministerio de Industria. Eso ya no puedo hacerlo en paralelo, porque obviamente la licencia de obras y el valor de la obra, que al final es lo que quieren calcular los ayuntamientos, que es el impuesto que vas a pagar por la obra, pues depende un poco pues, de cómo sean los trámites, ¿no? Y de lo que te pidan. Entonces, pues claro, a veces los retrasos se encadenan, porque luego resulta que una vez tengo todas las autorizaciones, aunque los ayuntamientos, muchos suelen ser bastante diligentes en este tema, o sea, hay ayuntamientos que... Habrá de todo, claro. Hay de todo, pero en alguno pues también se queda atascado, ¿no? La licencia de obras, ¿no? De hecho, la licencia... Sí, ellos cobran, sí. Entonces se dan prisa porque cobran. Ahí cuanto antes den el ok, antes cobran. Claro, esto suele ser un incentivo para que los ayuntamientos vayan más rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, pero al final yo creo que si todo fuera de manera diligente, estos 3-4 años tranquilamente se podrían acortar a 2 años tranquilamente, yo creo. No voy a pasarme. Seguramente algo menos, pero 2 años sí que se podrían acortarle estos trámites, ¿no? Vale, y en todo este encadenamiento que nos estaba haciendo, que está muy interesante, una vez llegamos en la evaluación de impacto, nos hemos quedado ahí, ¿no? ¿Cuáles son los trámites siguientes, o lo que decías tú de cómo son cómo se solventan, o cuáles son cómo se resuelven las evaluaciones de impacto? Pero espera, que iba a hacer una pregunta que ha sacado el tema de este tío, me parece guay, pero justo en este tema te iba a hacer una pregunta, porque has dicho... si es que no, es que no, si es que sí, es que sí, y que nunca has visto ninguno que sea que sí, y normalmente es un sí pero, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Esto me recuerda mucho a ciencia, que también todos los papers son sí pero. Bueno, todos no, ojalá, pero que entre a la primera no existe. Pero esto es igual. Es sí pero porque la administración siempre intenta buscar puntos de... No digo que sea malo, pero siempre intenta buscar puntos de mejora. ¿O es sí pero porque la empresa, a sabiendas de que le van a poner cosas, y dice, mira, yo entrego lo mínimo necesario y que después la empresa me diga? Y dice, a ver si me voy a poner yo como empresa a decir que voy a hacer muchas cosas, y después a lo mejor la administración dice, ah, mira qué cosa más guay, yo con esto no había contado.
No sé si me explico. ¿Es porque la empresa se queda corta para que le pidan o porque la administración es muy pejiquera y por mucho que le hagas va a seguir pidiendo? Que me parece correcto, ¿eh? Supongo que hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos, lo razonable sería, vamos a mirarlo desde el punto de vista empresarial, pues sería tampoco pasarse poniendo cosas si más sabes que te lo van a pedir, ¿no? Pero esto también depende un poco de la responsabilidad de la empresa. Hay empresas que son bastante responsables en el tema del impacto ambiental y todo esto. Y bueno, luego hay empresas pues bastante más destroyer, pero bueno, por suerte está la administración ahí pues para meter el alto incluso si hace falta, ¿no? También la administración juega su papel, es decir, también a veces se pasan las peticiones, como se puede pedir de todo, pues a veces dentro de en la evaluación de impacto ambiental hay cosas sorprendentes que no son cosas de evaluación, que no son impacto ambiental, como por ejemplo que te piden que si vas a meter 4 kilómetros de línea de transmisión entre tu planta y el punto de inyección, pues arregles 4 kilómetros de línea para que cumpla la nueva normativa de otro que es pues los grandes, Iberdrola, Endesa o tal, y lo tienes que arreglar tú a tu coste. Y esto a mí pues me parece sorprendente que aparezcan cosas así en las evaluaciones de impacto ambiental. Esto son correcciones que te encuentras en las evaluaciones que te dicen sí, pero, y el pero es, vale, te dejamos meter esta línea aquí, si arreglas que otra línea cumpla las condiciones actuales, ¿vale? Porque normalmente son líneas antiguas y, bueno, pues ha ido cambiando la normativa, pues igual quieres que esas líneas pues tengan como están cuando se hicieron, nunca nadie contempló, llevan muchas décadas allí, nadie contempló que había una zona con pájaros, pues no tienen unas cosas en las líneas de transmisión que se llaman salvapájaros, ¿no? Pues te dicen, no, pues tienes que meter salvapájaros también en esta línea, ya, pero es que esta línea es de Iberdrola. Digo, me parece muy bien que quieras que Iberdrola arregle su línea y le ponga salvapájaros, Pero que la arreglen ellos. pero que la arreglen ellos. Digo, y estas cosas suceden y, bueno, son un poquito de peaje y, bueno, pues también se hacen, pero pueden ser un poquito chocantes, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollador. Al final se arregla, lo que importa también es que tienes la línea que se va arreglando, ¿no? Que la que no estaba arreglada. Pero bueno. Técnicamente esto que dice Xavier no debería ocurrir. Y la legislación dice que no debería ocurrir, porque tú las medidas compensatorias se supone que tienes que aplicarlas al proyecto y en la zona, o sea, y en lo que se está viendo afectado, no sobre otras. Pero bueno, sí que tiene razón Xavier, que últimamente ha tenido cierta ¿cómo se llama? Polémica, algún post en alguna día en LinkedIn, precisamente por estas cosas que está explicando Xavier, que no se entienden mucho, la verdad. Un poco para que se entienda, porque a veces yo creo que se tiene la imagen de que vas a hacer un proyecto y que, bueno, que el impacto ambiental es un trámite y que da igual que arrases con todo, que como el impacto ambiental es un trámite, pues te lo permiten todo. Y la verdad es que no es cierto. Porque, por ejemplo, tienes que hacer medidas compensatorias y las medidas compensatorias son realmente compensatorias. Es decir, si estoy en una zona donde hay unas aves de un determinado tipo, y puedo, en cierta manera, molestar el hábitat, pues medidas compensatorias pues pueden ser meter una serie de postes con nidos para que vayan a anidar allí, donde además tienes que poner una persona que evalúa que realmente vayan allí, y si no van, pues tienes que conseguir huevos, porque se supone que esa especie, si pones el huevo, entonces sí que van a cuidar el nido. O sea, realmente... O sea, son medidas que realmente sí que tienen un impacto y son compensatorias de verdad, ¿no? O, por ejemplo, que te digan, no, os estoy diciendo medidas que me he encontrado. Sí, Pues el ejemplo que dice Xavier de Primillares es muy típico. Sí, sí. Medidas que me he encontrado estos días leyendo impactos ambientales de proyectos. O, por ejemplo, que hay dos proyectos contiguos y te dicen, no puedes poner una valla entre los proyectos contiguos. Aunque sean de distintos propietarios, tienes que poner pues, unos setos de una vegetación de este tipo que es habitual en esta zona, ¿no? O sea, hay medidas
Y estas medidas, no estoy diciendo casos puntuales o raros, ¿no? Esto es lo habitual en todos los proyectos, ¿no? O sea, que realmente sí que hay un detalle en el impacto ambiental y en hacer medidas pues que compensen, es decir, que al final, con las compensaciones, el impacto pues sea nulo de las instalaciones. Enoc, antes de irnos de este tema, una cosa muy rápida. Una buena evaluación, o sea, la empresa puede presentar una evaluación de impacto ambiental u otra y que una sea aceptada, otra no, o esto es tan cajón, o sea, esto es tan cerrado que es check, que da igual lo que presente entre comillas, la empresa. A ver, que da igual, no quiero decir, que se puede, o sea, que una empresa puede conseguir un buen proyecto de evaluación de impacto ambiental que facilite que se lo acepten, o realmente esto es un trámite que son todos iguales y Enoc, es que totalmente lo hago casi un poco a ti. Sí, pero deja primero a Xavier, que si no, no. No, pues es que como yo no presento impactos ambientales, mi parte es más la de ejecución, pues no sabría decirte. Supongo que hay una parte de impacto ambiental tipo, pero claro, es que es muy difícil presentar un impacto ambiental tipo, porque el impacto ambiental, aunque seas tú el que lo presentas, pues depende de las especies que hay en la zona. Es que ahora te lo estoy diciendo, pero es que es imposible que haya un impacto ambiental tipo. O sea, que sí que un buen impacto, por continuar, sí que que una empresa que haga una buena evaluación de impacto ambiental es más fácil que concedan un proyecto que una que haga una chapucilla total. No me dice que seguro, sí. Venga, seguro. Sí. Y además, esto que decía Xavier, de que hay empresas que lo hacen muy bien y otras que lo hacen peor, es el día a día. O sea, esto pasa en la administración y pasará en cualquier lado. ¿Vale? Cualquier empresa que tenga un proveedor, tendrán proveedores que sean buenos y que serán malos. Y hay empresas, hay consultoras que presentan proyectos habitualmente y que van mejorando sus proyectos con el paso del tiempo, porque lo que dices, a ver, si se les está poniendo a todos una medida compensatoria X, pues ya está, ya lo saben, la introducen y ya la dan por sentada. Y ya está, y perfecto. Eso está genial. Venga, continuamos, sí. Enoc. Y tampoco te puedes pasar, porque si presentas un impacto ambiental fatal, aquello como diciendo, bueno, como luego me van a corregir, lo que te vas a encontrar es que la administración te dice no. Efectivamente. Exactamente. O sea, al final las medidas, las correcciones que hace la administración son ajustes finos, pero si tú presentas una barbaridad de impacto ambiental, te van a decir que no. Vale. Eso. Vale. Y una vez que ya te han dicho el sí, pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, el impacto ambiental es condición sine qua non para conseguir las autorizaciones administrativas. En las condiciones administrativas hay hay el proyecto técnico de la instalación y bueno, pues ahí las condiciones no incluye solo las condiciones ambientales, sino la parte técnica, ¿no? Además, hay otro tema curioso, que es que tú tienes que hacer consultas a cualquier cosa que puedas afectar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una planta y cerca hay una conducción de agua, pues tengo que consultar a la compañía de aguas qué le parece. Si cruzo una línea de transmisión por encima de Iberdrola, pues de distribución, pues tengo que preguntar a Iberdrola qué le parece. Si cruzo una autopista, pues tengo que preguntar a la administración competente qué le parece. Y entonces la administración competente me va a decir, me parece bien que atravieses la autopista, pero entre poste y poste tiene que haber tantos metros y tiene que ser una altura de tanto, ¿vale? Entonces tienes que consultar a todas las empresas o administraciones o personas físicas a las cuales puedas tener alguna afectación a infraestructuras, ¿no? Y esto va incluido dentro de los trámites de autorización administrativa. Y obviamente también se hace lo que se llama exposición pública, donde todo el mundo puede presentar alegaciones que luego la administración resuelve, ¿no? En función de las alegaciones, pues toma sus decisiones. De hecho, en el impacto ambiental también hay alegaciones de quien quiera, ¿no? O sea, esto se hace, no es un proceso oscuro entre la empresa y la administración, no. La administración tiene que hacer público el impacto ambiental y luego quien quiera puede presentar sus alegaciones antes de que la administración presente su dictamen. Una vez tienes todas las autorizaciones administrativas... ¿Haces una fiesta, brindas con champán? Pues sí, porque queda la licencia de obras. Ahí la licencia de obras es una cosa que
que es un acto administrativo, es decir, no te pueden decir que no a la licencia de obras, pueden dilatarlo o no, pero un ayuntamiento no tiene la potestad de decir que no a hacer una obra. Que esto es importante porque a veces veo quejas de parques solares que van al ayuntamiento o de alguna renovable y dicen, no, pues no apruebe la licencia de obras. No, es que no aprobar una licencia de obras cuando tienes todas las autorizaciones sería prevaricación. El del ayuntamiento no puede decir que no. Es un delito y gordo. Exacto. O sea, si tú tienes todas las autorizaciones, el ayuntamiento, pues podrá decir lo que quiera, toma cautela en esto o lo otro dentro del margen que le da la ley, pero te tiene que conceder la licencia de obras. Es como, o sea, vendría a ser el equivalente que yo cumplo todas las condiciones para construirme un edificio en el pueblo y porque le caigo mal al alcalde, pues me diga, pues no te doy la licencia de obras, ¿no? Es un alcalde, no lo puedo hacer. Si he cumplido todos los requisitos para construirme la casa que yo quiero en el terreno que yo quiero, el alcalde no me puede decir que no porque no le apetece o porque hay vecinos que no quieren una casa allí, ¿no? O sea, el alcalde, si han cumplido la ley, el que pide hacer la casa, pues le tiene que conceder la licencia de obras. Pues lo mismo en este caso, ¿no? Una vez tienes esto, que solo estamos en una parte del trayecto. Ya llega lo interesante, claro. Sí, sí. Esto normalmente los desarrolladores venden estos proyectos a otras empresas que quieren ejecutar los proyectos. O sea, que una vez llegado hasta aquí, dices, oye, que tengo esto, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? Y a veces, dada la situación en que está el mercado, se llegan a comprar o a hacer compromisos de compra antes de que estén terminados, bajo ciertas condiciones. Es decir, vale, veo que está bastante adelantado, que ya que has puesto el aval, que no, esto, pues parece un proyecto serio, me lo he mirado, digo, me parece interesante, pues llegamos a un compromiso que si terminas el proyecto yo te pagaré tanto, ¿vale? Claro, el negocio del desarrollador es que tiene un riesgo, el que compra no quiere asumir ese riesgo y de que se le caigan una serie de proyectos y de hecho se caen muchos proyectos. Por caerse significa que empiezas a hacer los trámites y en algún lugar u otro falla. Se atasca, claro. O no, es imposible obtener el impacto ambiental o es imposible que puedas pasar una línea de transmisión o una vez tienes todo, pues resulta que saldría eso, ¿el promotor es este primero o el segundo? Perdona, el desarrollador. Olvidemos del promotor, lo he dicho mal, el desarrollador. El desarrollador pues, va a tener proyectos que va a empezar a hacerlos y al final no van a ser viables, ¿no? Es decir, el desarrollador gana un dinero por hacer los trámites y asumir que cierto número de trámites que ha empezado a hacer pues le van a costar un dinero porque hacer todos los trámites y hacer la ingeniería y hacer todo esto pues cuesta un dinero, pero al final no va a obtener beneficio económico de algunos proyectos. Y las empresas que compran dicen, vale, nosotros queremos hacer instalaciones fotovoltaicas, pero no queremos asumir el riesgo de que se nos caigan los proyectos. Simplemente quiero que alguien me dé, decir, mira, toma esto y puedes construir el parque solar, ¿no? Normalmente el que hace esto, el que construye el parque solar, pues es aquí empiezan a haber bastantes distintos tipos de empresas, ¿vale? El que construye el parque solar, el que está arriba, al final lo que os estoy explicando, estamos hablando de fotovoltaica, pero se aplica también a eólica a otro tipo de proyectos, claro. O a otro tipo de proyectos. O sea, los trámites que tiene que hacer una eólica es exactamente lo mismo que he descrito hasta ahora y los actores que intervienen en el proceso, pues también, ¿no? Hay una figura que ya no se estila tanto hoy en día, que es lo que os decía el promotor. El promotor pues sería el que asume, el que compraría el proyecto. Y, a ver, en todo esto pueden haber variaciones, porque estas figuras no son figuras legales que obligatoriamente tiene que haber un desarrollador, un promotor. No es obligatorio. Hay gente claro, pues, claro. que decide, no, pues yo hago la promoción y el EPC, que ahora os explico el EPC. Yo no, pues yo soy muy lanzado y lo hago todo desde el principio hasta el final, ¿no? Puede haber empresas que lo hagan, ¿no? Pues un poco por explicaros el bloque, ¿no? El promotor lo que haría es tomar los permisos que hace el desarrollador y asumir el riesgo de la construcción. El promotor normalmente es alguien que
no se va a quedar el proyecto fotovoltaico. Él asume la construcción. Ojo que los trámites de la planta fotovoltaica no terminan cuando puedes empezar a construir, porque luego hay unos trámites de construcción y a veces hay imprevistos, unos trámites para la conexión de la instalación fotovoltaica. En principio, en un mundo ideal todo está muy bien hecho, todo funciona fantástico y tal, pero los mundos ideales en los proyectos no existen y a veces hay imprevistos, ¿no? Y bueno, pues a veces pues resulta que alguien te dijo, no, sí, tienes permiso para conectarte aquí porque estamos planificando ampliar la capacidad de la subestación y va a estar listo para tal fecha, y luego tienes tu proyecto terminado y resulta que no puedes conectar porque lo que se tenía que estar hecho en el mes de enero pues está en el mes de junio. Eso significa que has puesto un montón de dinero en hacer la instalación fotovoltaica y no puedes empezar a ganar dinero, con lo cual estás pagando intereses, con lo cual estás perdiendo dinero de ese proyecto, ¿no? Y si no pagas intereses, porque la gente puede decir, pues que no pida un préstamo. Bueno, pues que si no pago intereses, igualmente es dinero que he puesto y que no, y que está parado, no claro. tiene actividad económica y que está parado y que podía haber puesto en otro sitio donde sí tendría actividad económica. Con lo cual, la empresa igualmente está perdiendo porque no está teniendo un beneficio que podría tener de haberlo puesto en otro día. Esto es importante, sobre todo un debate colateral. No quisiera hablar mucho de otros temas, pero por ejemplo, cuando se habla de nuclear, plantas que tardan 5 o 10 años en construirse, pues es que significa que hay que estar 10 años metiendo dinero y ese dinero no genera riqueza. Ese dinero no está generando una actividad, bueno, sí, está generando la actividad económica de construcción, pero el que pone el dinero no ve ningún beneficio de poner el dinero, porque el dinero lo verá cuando esté conectado y sigue sumando intereses durante años y años y años. Por esto, el hecho de que se hagan las obras hacer una obra rápida significa que el coste de lo que salga de allí va a ser más económico. Hacer una obra que tarda mucho va a ser mucho más caro porque habrá que sacar luego bastante más rendimiento para compensar eso, ¿no? Y no hablemos del coste cuando tú hiciste el presupuesto y el coste cuando lo instalas. Porque claro, si estamos hablando de 3-4 años, bueno, las cosas pueden variar, vamos. Afortunadamente, renovables normalmente han variado a la baja. Y esto también ha sido algo que ha animado bastante a la gente pues, a lanzarse, o a las empresas a lanzarse al sector fotovoltaico, que dices, bueno, van a pasar 3 o 4 años, yo tengo un presupuesto y tal, pero luego al final seguro que es menos. Ahora, con todas estas tensiones que hay en el último año, que, bueno, entre la pandemia primero, luego todo, pues está un poco fluctuante. De hecho, en el tema de la fotovoltaica, finales del año pasado y ahora parecía que iba a terminar, no sé cómo afectará todas las tensiones geopolíticas, pero subieron un poco el precio de los módulos fotovoltaicos por primera vez desde hacía mucho tiempo, ¿no? Un poco, no crítico para no poder hacer proyectos, pero sí, pues, Un poco. pues para que no salga lo que uno había calculado, ¿no? Vale, entonces estamos que el desarrollador, luego el promotor, que puede haber un no promotor, es el que ejecuta la obra, vale, y solventa todos los trámites, que ya nos ha dicho que puede haber muchos, vale, y una vez que se acaba la obra... Espera, porque debajo del promotor ahí, el promotor El es EPC, el que pone el dinero de puente de A o a B, o a veces no pone el dinero, que lo pone el banco, o pone parte el banco, pero asume el riesgo de si falla algo. Vale. Y el banco no te va a dar dinero si no eres solvente, como para, si falla algo, no podérselo devolver. Esto ya te lo aseguro, ¿no? Entonces, debajo del promotor hay lo que se llama el EPC. El EPC, que son la abreviatura inglesa de Engineering, Procurement and Construction, pues hace exactamente esto: ingeniería, suministro de todos los materiales para construir el parque y la construcción. Es decir, es la responsable de que realmente aquello se construya tal como el promotor le ha dicho. Le dice, mira, aquí tienes los documentos, tú tienes que hacer la ingeniería y a mí yo te pago y tú me devuelves esto tal día conectado a la red, ¿vale? Y finalmente el promotor normalmente, pues una vez está terminado el proyecto, pues vende este proyecto a una empresa pues, que quiere explotar la instalación fotovoltaica y que va a obtener el rendimiento de esto. Y a partir de aquí hay muchas
topologías, porque, por ejemplo, ahora es muy habitual que el promotor y el EPCista sea el mismo. Y incluso nos encontramos gente que hace PC que hace desarrollos. Empresas grandes que dicen, bueno, como ¿para qué estar comprando? Si voy a hacer muchos, pues ya asumo yo el riesgo. Voy a hacer también el desarrollo, ¿no? Incluso hay empresas que pues igual no hacen el desarrollo, también me lo encuentro, pero que sí hace el EPC y se queda la propiedad de la planta total o parcialmente, ¿no? A partir de aquí, pues estos bloques se pueden ir mezclando, ¿no? Oye, y Xavier, de todo este proceso, ¿en qué parte eres tú más presente o estás más ahora mismo trabajando? Yo claramente soy la parte de construcción. Yo tengo unos compañeros que se dedican al tema de obtener los permisos y que son súper expertos en permisos y de los que aprendo un montón cada día de como todo lo que os he explicado de tramitaciones. Lo que he dicho correctamente es su responsabilidad, lo que he dicho incorrectamente es la mía, porque no lo he entendido bien cuando me lo explicaron. Y son súper buenos, y mi parte es pues un poquito antes de que estén terminadas todas las tramitaciones. ¿Cómo podríamos definir un poquito antes? Pues por ejemplo cuando está el impacto ambiental, que ya significa que estás un poco al final del camino, pues empezar ya a preparar las cosas para hacer la construcción. Normalmente preparar las cosas para hacer la construcción pues significa, pues, por ejemplo, hacer un estudio topográfico del terreno, hacer un estudio hidrológico quizás mucho más detallado si es necesario de lo que se presentó para evaluar qué acciones correctivas adicionales igual habría que poner o asegurarse que esté bien, el estudio geotécnico, este tipo de cosas que se hacen un poquito en la fase de desarrollo, pero en la construcción se tienen que hacer bien. Y bueno, pues luego controlar, mi responsabilidad final es como project manager, desde que me dicen, esto ya se puede construir. Ready to build, que decimos nosotros, ¿vale? Pues se usa mucha terminología inglesa en esto, porque como hay muchos actores también internacionales, pues al final pues es como un idioma común, ¿no? Una jerga, ¿no? Esto está ready to build. Ready to build significa que si yo tuviera todos los poderes del mundo, si hoy me dicen ready to build, mañana está conectado. Mañana puede estar conectado a la red. Bueno, como no soy Dios y no puedo tener todos los poderes del mundo, tarda un poquito más. Se toma un año, ¿no? Más o menos. Sí, a partir de ahí es mi responsabilidad final, porque al final esto es un equipo muy grande de gente, no es solo mi responsabilidad, pero sí el project manager tiene un poco la responsabilidad de coordinar todo, de que cuando me dan los papeles yo coordino todo para que al cabo del X tiempo, que es el comprometido, el que se acuerde, pues va a estar conectada a la instalación fotovoltaica y generando. Que eso hemos dicho que era por los plazos entre 6 meses o un año, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente, sí. Vale, o sea que vosotros en tu empresa hacéis desde el principio casi, ¿no? Desde empezar a pedir. No hacemos casi desde el principio, vale. Pero... Hacéis la parte intermedia, ¿no? Sí, lo cogemos un poquito desde antes del ready to build hasta el final, un poquito, vale. Sí. Vale, y para ir terminando, Xavi, dentro de todo este proceso que nos estás contando y en tu experiencia aquí en España, ahora mismo, ¿dónde tenemos el cuello de botella? ¿Dónde tenemos el tapón o dónde podemos decir, si es que existe, dónde tenemos los principales problemas que estén, no sé? Bueno, primero de todo hay un problema que es bastante, que ya lo hemos comentado, que es el tema de la administración, que está muy saturada en este momento y pues bueno, tarda bastante más de lo que podría tardar si funcionara bien y tuviera los recursos adecuados en hacer en hacer las tramitaciones. Que si ahora mismo, por cualquier cosa, nos cortan el gas en Rusia, como está pasando, y hay que acelerar mucho los procesos porque es que nos quedamos sin energía, hay que contratar muchos funcionarios. Eso, contratamos muchos funcionarios, quitamos ese cuello de botella y desde que alguien dice aquí, una planta, hasta que la tenemos enchufada, en el mundo ideal, quitando todos esos cuellos de botella, que ya hemos visto que principalmente son por tiempos de la administración y de falta de funcionarios, 3 añitos podríamos tener plantas marchando, en un caso
A ver, si hiciéramos el mundo ideal, dijéramos, vale, esto es especie de economía de guerra, no porque estemos en una guerra, esperemos, sino porque necesitamos sí o sí estas renovables y vamos a hacer para agilizar tramitaciones y simplificar trámites administrativos y tal. Con lo que hay actualmente, que ya se conoce que tiene permisos de conexión y todo, que de estos que tienen permisos de conexión van a caer gente porque no se les va a afectar impacto ambiental o algo, pero haciendo un porcentaje menos, fácilmente en 2 o 3 años podríamos tener, siendo muy, muy conservador, yo creo que 20.000 megavatios de fotovoltaica conectados en la red. ¿Y eso cuánto es? ¿Y eso en porcentaje? Eso para alguien que lo escuche, claro. Para que entendamos, actualmente la fotovoltaica está generando aproximadamente esto es que como crece tanto, a veces dices un porcentaje, pero está relacionado, como es del año pasado, con potencias inferiores a las que hay actualmente, ¿no? Pero aproximadamente un 8% de la energía está generando. Este año se va a quedar entre el 8 y el 9% de la energía eléctrica. Y hay 15.000 megavatios instalados de fotovoltaica hoy. Hace un año eran 12.000. Vale, o sea que sí. Y cuando tú estás hablando de esto son que ya están los trámites empezados. O sea, estos 20.000 sería acelerar por eso. Hay más de 20.000, hay bastantes más, pero cuento con que se van a caer unos cuantos. De hecho, estoy contando más del 50% que se caigan. Por eso os he dicho que estoy haciendo números súper conservadores. Sí, y gordos, vamos, estamos haciendo de cuenta gorda. Si salta una guerra y hace falta energía, vamos a pasar de evaluación de impacto ambiental y vamos a pasar de mierda y vamos a ir a toda leche. Si haces eso, salen 40, sale el doble. Si te pones a pasar de todo, 40.000, hay proyectos hoy para hacer 40.000 megavatios tranquilamente, ¿vale? Digamos, simplemente con los procesos acelerados, pero business as usual, o sea, tal como trabajamos hoy en día, así, pero mucho más rápido, 20.000 megavatios se podrían hacer en los próximos 2 años, yo diría. Pero porque son proyectos que ya hemos dicho, son proyectos que ya están empezados. Ya están en la cola. Sí. Ya están en la cola, vale. Están en la administración. Y ya tienen punto de conexión, es decir, tienen garantizado que tienen un punto donde podrán evacuar la energía. Esto es súper importante porque muchas veces amigos, contactos me dicen, oye, tengo un terreno y me gustaría a ver si alguien monta una fotovoltaica y qué me pagarían. Le digo, a ver, es que no me dice nada. ¿Tienes punto de conexión cerca? Digo, pues que tengas un terreno, si no hay un lugar donde pueda inyectar la energía eléctrica relativamente cerca, pues no me sirve de nada. Claro, o me dice, sí, hay una línea cerca ya, pero luego miras en red eléctrica y dices, no, si es que aquí no se puede conectar nada porque ya se ha conectado todo lo que se puede conectar, porque las líneas tienen una capacidad. Y hay líneas o puntos de conexión que están al máximo y te dicen, no, es que si quieres conectar tienes que irte a 100 kilómetros, cosa que nadie me va a dar una evaluación de impacto ambiental para 100 kilómetros. Y además, pues no es viable económicamente. O sea, tener un terreno, pues no es nada si en realidad lo que necesitas es el punto de conexión, ¿no? Bueno, pues estos tienen punto de conexión garantizado. Por cierto, uno de los motivos por lo que se pone el aval es porque justamente en el momento que pones el aval, Red Eléctrica o la distribuidora, si es pequeña la planta, te está diciendo, vale, yo te guardo esta potencia que sí me cabe aún para ti. Te la reservo. Vale. Te la reservo, ¿vale? Pero, ojo, yo te reservo la potencia, pero hazme el proyecto, porque resulta que si me empiezan a pedir, y sucede, a igual uno serio que me viene, le voy a tener que decir que no porque ya no tengo capacidad para poner aquí. Entonces, ¿manera que tienen de garantizarse de que vas a ser serio? Bueno, si tú me dices que eres serio, bueno, yo, ¿sabes qué? No me lo voy a creer. Ponme un aval y si no eres serio, me quedo yo el dinero, ¿vale? Porque al final estoy fastidiando a otro que sí que podría ser. Bueno, pues es que no es tan serio. Bueno, pues que pase el siguiente, ¿no? Me parece bien. Ese es el motivo del aval, ¿no? Nada, yo creo, Enoch, que le hemos dado un repaso de arriba abajo. Menudo repaso, vamos, genial. Sí, me ha gustado. Además, hemos aprendido por lo menos un montón de cosas que no conocía. Bueno. Xavier, no sé, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede buscar, que yo qué sé, que si te quieren contratar o si quieren leer tus hilos de Twitter o yo qué sé. Bueno, estoy muy contento donde estoy, la verdad, así que veo con pocas esperanzas. Por cierto, una cosa, si me dejas, quisiera añadir una cosa.
cuando decías dónde fallan las cosas, aparte de la administración hay otro problema en encontrar gente cualificada ahora mismo. Anda. Y no es bueno, la No es gente trivial, dice, ¿no? ya, es que no encuentras a nadie porque no pagas sueldo, ¿no? Si es que se está pagando muy bien, tengo que decirlo. Pero es que no hay gente, da igual lo que pagues, no existe la gente ahora mismo. Ostras. Hay un boom tal que cuesta muchísimo encontrar profesionales y este sería el segundo problema que tendríamos si dijéramos, no, vamos a meter 20.000 de golpe. Ya, pero es que ¿quién nos va a hacer si no tenemos profesionales para hacer todo esto? Ostras. Es imposible. Entonces, hay verdaderos problemas para encontrar a gente profesional. Ya no te digo gente con experiencia, pero incluso gente con Cualificada, poquita experiencia, gente cualificada, aunque sea 2 o 3 años de experiencia o poquito. Y cuesta un montón encontrar a gente en este sector y está siendo Fíjate. un problema muy serio, lo cual lo digo por si a alguien le gustan las renovables y se quiere animar. Me parece Bueno, perfecto. es una solución, a mí ya no me soluciona nada hoy, pero en algún momento yo creo que es un sector muy prometedor para meterse a nivel laboral, el tema de las energías renovables. Y os digo que será fácil que encontréis trabajo y con buenas condiciones, yo creo. Bueno, oye, pues vamos, genial. Te lo agradezco el apunte. Sí, sí. Bueno, entonces, perdona, la última pregunta que os he interrumpido. Ahora Nada, ya simplemente no eso, que dónde te puede spam. buscar la gente, que nos cuentes dónde te puede buscar. yo qué Twitter, sé. creo que en Twitter es bastante activo, ¿no? Sí, tengo un tuit que se llama Revenergética. Espérate un momento, se llama Revenergética. Sí, Revenergética con V. De todas maneras, RV eso Energética. es. Le vamos a dejar enlace en las notas, no te preocupes. Esto venía de un blog que tenía que se llamaba Revolución Energética, que escribí hace muchos años y que hace siglos que no escribo en él. Entonces el Twitter nació como una pata adicional al blog que al final se ha quedado en la una, que me absorbe un montón de tiempo porque voy al baño, Twitter, no sé qué, Twitter. Bueno, la gente se piensa que estoy tuiteando todo el día, la verdad es que programo tweets. O cuando hago un café a veces contesto cosas, no es que esté todo el día, sino que programo tweets para que salgan, pero bueno, pues la verdad que pues, con Revenergética pues me entretengo un rato explicando las renovables. Al final yo creo que hay que hacer una labor didáctica porque en el fondo, y esto me he dado cuenta en los últimos tiempos, la energía es algo que usamos, lo vemos cada día, todo el mundo habla de la energía porque todo el mundo es energía, pero todo lo que hay detrás para que la energía llegue a nuestra casa es sumamente complejo. Desconocido. Y desconocido para mucha gente. Los más saben que van buscando información porque no conocen. Algunos se piensan que conocen información y no conocen nada. ¿Lo des nombres, por favor? No hablo de yo qué sé, siempre hay aquello del Dunning-Kruger, ¿no? Que a veces el síndrome de Dunning-Kruger, que a veces hay quien sabe poco y se piensa que sabe mucho porque es muy sencillo, ¿no? Y la verdad es que es sumamente complejo. De hecho, yo reconozco que, yo conozco mucho de lo mío y poquito de... Había un periodista, José Luis Carandel, que decía, o se sabe mucho, casi todo de casi nada, o se sabe casi nada de casi todo. Pues en realidad soy un que sé seguramente casi todo de casi nada e intento expandirme un poquito, explicando un poquito más, pero es que es muy específico este tema de la energía. Pues nada, Xavier. Pues oye, yo creo que ha estado genial. Yo creo que por lo menos los oyentes se van a llevar una idea mucho más global de todo lo que significa este tipo de proyectos que hablamos tanto y no sabemos. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Muchas gracias, Xavier. Hasta otra. Hasta luego. Chao, hasta luego.
Luis, vamos a cambiar de sección, pero no de tema, porque sé de lo que vamos a hablar ahora, lo he visto por aquí apuntado, y no vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con temas de esto de energía voltaica, y de hecho no vamos a cambiar de los últimos 2 temas. Ya sabéis, la sección esta, que es la sección de Heinova, que nos llega gracias a Heinova, que tenemos por aquí a su directora, Luis Quesada. Muy buena, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Enoch? Muy buenas. Muy buenas. Entonces, no cambiamos de tema, ¿no, Enoch? No, y además creo que vamos a tocar un tema, porque Juan se estuvo escuchando el episodio de la semana pasada. Juan, no, yo. Yo sí me lo escuché, porque lo edité, pero fue Luis el que se lo estaba escuchando. Y Luis también se lo escuchó, efectivamente. Sobre agrovoltaica. Y dijo Luis, uy, esto a mí me suena de algo. Un poquito. A ver, ¿qué pasa con la agrovoltaica, Luis? Bueno, la verdad es que, como siempre, me interesó un montón todos los temas que vais tocando, y la gente, la verdad es que es una gozada escucharos. Me amenizan muchísimo los viajes. Pero bueno, sí que me resultó bastante curioso el tema que propusisteis la semana pasada, porque estuvisteis hablando del tema de la agrovoltaica, ¿vale? Que tiene una palabra complicada. Bien, es curioso porque últimamente se están recibiendo bastantes informes, sobre todo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que viene de paisaje, de la Dirección General de Paisaje, en los cuales se proponen pues la utilización de lo que es el cultivo, de mezclar el cultivo con la parte fotovoltaica. Claro. ¿Por qué? Pues bueno, pues dicen que muchas de estos parques solares pues llegan a estar en unas ubicaciones que tradicionalmente, vamos a ponerlo entre comillas, tradicionalmente tienen unos cultivos tipo, pues sobre todo cuando hablamos de paisajes del vino, etcétera, bastante interesantes, importantes, y que realmente, bueno, pues introducir unos parques muy grandes, y sobre todo no es que sea uno, sino que sean muchos, pues evidentemente rompen con la estética del paisaje, ¿no? Ya esto es algo que ya hemos comentado, que ya habéis comentado, de hecho, en varios temas. Y claro, estuvimos hablando con Carlos Nache la semana pasada, que esto no es simplemente venga, pone aquí las placas y ya está, que esto lleva un pifostio bastante importante. No, sí, en realidad la idea es buena, la idea es genial, pero daros cuenta que llevarla adelante, el proyecto en sí va a sufrir completamente. Es decir, tú haces una propuesta de proyecto, ellos te la evalúan y dicen, muy bien, como estás afectando a terrenos, a paisajes pues de la vid, pues deberás de hacer una mezcla, deberás de trabajarla también con vid. Claro. Pues vale. A ver. Porque aquí, para que no se nos olvide, trajimos otro día a Carlos, que era de una empresa de instalación, de instalación agrovoltaica, y hoy tenemos a Luis, que es de una empresa que lo que hace es informes y evaluaciones de impacto ambiental de esos proyectos. Claro, tú es quien te comes vale, sí, yo aquí integro la fotovoltaica con el Avid, pero claro, luego te puede llegar la empresa y decir, ya, pero es que técnicamente esto es muy jodido de montar, que es lo que nos decía Carlos. O sea, que tú estás entre medias entre lo que la administración pide y lo que la empresa dice, ya, pero es que esto es muy jodido, ¿no? Y el punto intermedio de, ostras, voy a hacer algo que reducir el impacto ambiental, pero que sea técnico y viable para la empresa, es el punto chungo, ¿no? Por lo que nos estás comentando. Sí, es bastante complicado. A ver, que como digo, que la idea es bastante buena, pero que esto requiere que esto vaya desde el proyecto, desde la génesis del proyecto. Es decir, oye, vamos a hacer esto, ya sabemos lo que hay, vamos a intentar hacer una propuesta de parque que integre pues este tipo de paisaje o este tipo de cultivo con la propia producción de fotovoltaica. Pero claro, esto hay que pensarlo desde el principio, ¿sabes? ¿Y eso? Porque evidentemente si lo planteas una vez y has hecho la propuesta, el proyecto se te va a pique, claro. O sea, porque eso es complicadísimo. Entonces, Luis, vosotros y bueno, toda la gente que se dedica a estos, la parte de los informes ambientales de estos proyectos, claro, requiere que empecéis a participar en los proyectos mucho antes incluso, ¿no? Claro, en la propia concepción del proyecto, porque es que si no, no tiene sentido. Sí, claro. Esto tiene que ser un sentir, una filosofía propia de los promotores. Y mira, claro. Si queremos desarrollar esta fotovoltaica y la queremos desarrollar aquí, vamos primero a ver qué es lo que hay y evidentemente vamos a ver de qué forma integrar integrar nuestra propuesta de proyecto dentro de este paisaje. Pero es lo de siempre, cuando tú haces integración paisajística no se trata de hablar de medidas de integración,
Se trata de hacerlo desde el principio solo. Claro, esto es complicadísimo, esto lo hemos hablado muchísimas veces. O sea, igual que el impacto ambiental, que al final el impacto de paisaje es lo mismo, ¿no? O sea, Sí. las cosas, cuando se trabaja desde consultoría ambiental o asesoría ambiental, se tiene que hacer a nivel de propuesta de proyecto, desarrollo. Y esto, tristemente, pues no ocurre. Es muy complicado que los propios promotores te digan, oye, vamos a hacer una propuesta y queremos contar con vosotros para hacer una propuesta válida. Claro, nosotros tenemos después que enfrentarnos al momento de, vale, esta es la propuesta, vamos a evaluarla y esto es lo que hay. Y claro, la administración después, cuando les llegan 3.000 solicitudes, pues dicen, bueno, pues vamos a empezar a elegir entre cuáles afectan o cuáles no y estas son las medidas que tienes que integrar en tu proyecto si quieres llevarla a cabo. Claro, esas medidas pues pueden ser viables o puede ser repensar todo el proyecto de arriba abajo, y esto evidentemente incurre en que existen muchísimos proyectos que no se van a poder llevar a cabo técnicamente por el tipo de medidas, es decir, no por el tipo de medidas, porque impactan mucho, o sea, porque no se ha pensado previamente en eso. Es muy interesante esta parte que cuentas, Luis, porque es justo en lo que nos ha contado Xavier, que es toda esta línea de la ejecución del proyecto, de la concepción de cómo son los pasos que se van dando en un proyecto, porque estamos diciendo que la parte ambiental tiene que pasar de la parte media de toda la ejecución del proyecto al principio. Sí. Porque tiene que ser desde el principio la concepción del proyecto para que luego no tenga estos problemas que tengamos que volver atrás. Efectivamente, pero bueno, yo creo que todos los que hemos estudiado ambientales o geografía o biología, etcétera, cada vez que hemos estudiado la asignatura de estudio de impacto ambiental, esto nos lo han dejado claro. El impacto ambiental, para evitarlo, tú tienes que desarrollar el proyecto siempre contando previamente pues con esa asesoría previa. Y mira, estos son los lugares que no puedes hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Mira, tienes los SIG que te dicen dónde ya directamente va a impactar. El ministerio hizo unos mapas, que estuvimos hablando de ellos, ¿os acordáis? Donde, habiendo hecho ya toda esa metodología SIG, te definen dónde no tienes que ponerlo, porque si no el impacto va a ser muy grande y te van a decir, oye, aquí no, ¿vale? Pero evidentemente, además de esos impactos, también existen otros impactos que tienen y que también tienes que valorar, ¿vale? Entonces, esto cuanto antes lo estudies, analices y lo incorpores al proyecto, mucho mejor. No es lo mismo incorporar o hacer ese análisis cuando ya te viene el proyecto dado, que es el 98,5-99% de las veces que te vienen los proyectos, tristemente, otra vez vuelvo a decirlo, que si tienes que hacerlo desde el principio, porque a mí esa parte es la que más me gusta, haces una planificación, en este caso corporativa, empresarial, digamos, tu apuesta de proyecto en función del territorio que tienes, y vas eligiendo cuáles son las parcelas, vas eligiendo qué modelos son, o qué ordenación tiene que tener el propio proyecto por dentro, cuáles son retranqueamientos que tienes que tener a ciertas áreas que mejor pues, dejarlas de un lado, protegerlas, ese tipo de cuestiones. Si las trabajas desde un principio, mucho mejor. Es que tu proyecto va a ser mucho más viable si lo haces así, que si tú coges directamente a la consultoría ambiental al final, pues la consultoría ambiental al final te va a decir, este proyecto tiene un impacto severo o crítico o se va a dejar un poco y te lo va a dejar ahí, ¿sabes? Pero bueno, todos tienen que asumir cuáles son las consecuencias de no hacerlo a tiempo. Pues, oye, y una última pregunta, Luis. Esto que nos has dicho está pasando, o sea, no es un figurable, está pasando por lo menos en la Generalitat Valenciana, ¿no? En Valencia por lo menos ya está pasando. ¿Y en algún sitio más? Recordemos que la normativa de evaluación de impacto ambiental en fotovoltaicas pertenece a las comunidades autónomas cuando son plantas de menos de 50 megas. Efectivamente. Por eso Luis incidía esto en la Comunidad Valenciana. Que bueno, que esto es muy probable que vaya extendiéndose a más provincias, a más comunidades. Bueno, supongo que en Castilla-La Mancha no tardarán mucho, pero yo creo que ese tipo de informes van a empezar a llegar mucho más, digamos, mucho más rápidamente de lo que nos creemos, a no ser que empiecen a darle tramitación por la vía de la urgencia. Entonces empecemos a saltarnos todo. Y ya sabes lo que pasa, ¿no? Con el medio ambiente cuando pasamos a ciertos puntos, ¿no? Pues que se queda ya completamente de lado, y eso es un peligro que también está ahí, evidentemente. Bueno, esperemos que esto se empiece a hacer bien por dos cosas. Por uno, por
Por bien, por el bien Porque nos interesa. del territorio, por el bien común. Aparte, por el bien vuestro, Luis, porque yo sé que vas a disfrutar más si os llegan los proyectos en vía de planificación que ya los proyectos a media. Y oye, por Carlos, que estuvo aquí la semana pasada, que si esto es así, pues a él y a su empresa le irá mejor, porque son especialistas en robótica. Así que, Luis, pues muchísimas gracias. No sé, creo que no se me ha quedado nada, ¿no? Por comentarlo. Yo creo que está genial. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros dos. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no. Mira, Se nos ha quedado un poco largo, ¿no? es que tiene inicio y fin. Es que tenemos que llegar al final del trámite. Y es que estaba súper interesante, además. Es que toda la parte Jolín, es que está súper guay. A mí me gusta mucho. Y la conversación me que hemos encanta. tenido después, también. Pero eso También. se queda para nosotros. Ya sabéis que ni lo grabamos, nunca. Bueno, ¿recomiendo un podcast? Venga, recomiéndame un podcast. Pues mira, esto que estaba, el apunte que ha hecho Xavier acerca del empleo futuro, un podcast que se llama El futuro del trabajo, que también es un poco de este temas de ¿cómo se llama? Reclutadores de personal y este tipo de cosas, pero es muy interesante también para escucharlo, para los que estén buscando empleo, para saber por dónde van los tiros y tener ese hacking previsto. Ya van 2 en las últimas 3 semanas de este estilo, ¿eh? Sí, y alguno más que tengo guardado, ya verás. Venga, despedimos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastirae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios en redes sociales, por los 5 estrellas que nos dais en donde se puedan dar 5 estrellas y 10 si se puede también, gracias por ello. Pero sobre todo los comentarios y los compartidos en redes, porque es verdad que nos ayudan mucho a darle vueltas, a pensar y a llegar a más gente. Parece una tontería, pero cuando comentáis, aunque solo sea, me gusta mucho el programa, tal, al final hacéis que llegue más gente. Y eso es, pues, lo agradecemos mucho por eso, porque nos ayudáis a ser altavoz. No hay muchas veces ni que compartir. Comentar en el hilo ya nos ayuda a llegar a más gente. Así que muchísimas gracias los que lo hacéis. Muchas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.